Libro de los Hechos, capítulo 17. Vamos a leer los primeros 9 versículos que nos hablan de ese alboroto que se produjo en Tesalónica. Dice así la palabra del Señor: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y habló como acostumbraba. Fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Es curioso, ¿verdad?, cuando leo estos textos y cuando leo estos pasajes de las Escrituras, cuando se les llamaba alborotadores, o se nos llama a veces alborotadores. Es curioso, ¿verdad?, cómo la gente es impelida, ¿verdad?, a atacar. Y la pregunta siempre está ahí: ¿por qué, no? ¿Qué culpa tenemos? Ayer sábado, creo que fue el viernes, estuvimos viendo unos vídeos por YouTube, donde hay un ministerio que se llama La Caja Roja, que el seminarista pues tiene que aprender. Una de las cosas que les quieren enseñar, ¿no? Es como un método de evangelismo. Y entonces, en ese método, pues es simplemente una caja roja, se sube encima de ella un predicador, y entonces, pues, predica, ¿verdad? Entonces, bueno, le han llamado así, como se puede haber llamado de otra manera, pero bueno, utilizan esa caja roja para subirse y lo llaman la caja roja. Y hay un ministerio que lo está haciendo, el que, digamos, ideó o que puso nombre a este sistema. Lo vienen haciendo habitualmente casi todos los sábados, por lo menos todos los días. Casi todos los días lo están haciendo en la Puerta del Sol. Y entonces, en uno de los vídeos que veíamos de YouTube para ver, para aprender, bueno, ¿qué es? En uno de ellos coincidió cuando estaban los del 15M, ¿verdad? Y entonces en el vídeo se ve cómo toda la gente que había allí se abalanzaba en contra de ellos. Les gritaban, les decían callaros y marcharos fuera, pero la gente incluso coreando, ¿no? Callaros, iros fuera, ¿no? Y tal. Y este hombre predicaba, y había una chiquita que llevaba la alabanza tocando la guitarra y cantando, y cómo les llamaban fascistas y todo ese tipo de cosas, porque simplemente estaban proclamando el nombre de Cristo. Y entonces, cuando leía este texto, me recordaba, digo, mira, estamos alborotando al pueblo en una cosa tan sencilla como es proclamar el Evangelio. Y nos damos cuenta de que, como decíamos la semana pasada, en realidad hay un grave problema espiritual que se manifiesta. Porque a mí me hacía gracia con todas las cosas que hacen en la Puerta del Sol, que hacen de todo, ¿verdad? Todos los estamentos, todas las organizaciones, todas las asociaciones, todos van allí a la Puerta del Sol. De hecho, la asociación de comerciantes se han quejado, ¿verdad?, de que todas las manifestaciones pasan por allí. Pero ninguno les hace nada. Pero en cambio, cuando va un grupo de cristianos y simplemente proclaman el Evangelio de Cristo, se levantan en contra, tratan de frenarlo. ¿Qué nos recuerda a esto? Nos recuerda a lo que decíamos la semana pasada. ¿Cuál es la razón de por qué las circunstancias están así? ¿Por qué ocurre ese tipo de cosas? Y veíamos Génesis 3, del 1 al 6,
Veíamos el problema espiritual de Génesis 6, el problema espiritual que se originó en Génesis 11. Vemos todo ese problema que está ahí y que tiene a la gente en oscuridad, que no pueden salir de ese problema. Y que cuando se manifiesta la luz, siempre se manifiesta el problema de oscuridad en torno a los hijos de Dios. Veo que hay un gran problema, y esa es la razón, por el cual también nos llaman alborotadores, porque al fin y al cabo estamos alborotando su paz espiritual, su conciencia está calmada, no hay ningún problema. Ahora, nosotros tenemos que ver y tenemos que entender lo más importante, que es la solución al problema. ¿Cuál es la solución al problema? Juan 20:31 nos dice, pero esto se ha escrito, la palabra, el Evangelio, se ha escrito. No es solamente para que tengamos un libro religioso, sino dice la palabra en ese texto, Juan 20:31, se ha escrito para que creáis, para que creamos, para que tengamos fe, pero no una fe en cosas místicas o alejadas, sino para que creamos que Jesús es el Cristo. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Porque no estamos hablando de una religión, ni estamos proclamando una religión. Queremos proclamar esta verdad. Y debemos de ver siempre la Biblia y ver las Escrituras siempre desde esta perspectiva, desde la perspectiva de la vida que Dios nos quiere dar. Por eso queremos levantar los obreros, por eso queremos preparar a los obreros, por eso queremos hacer esa escuela de Biblia o de bibliología, y queremos abrir esa escuela de Evangelio, establecerla, para levantar a los 70 obreros que Jesús levantó para enviarlos a predicar de 2 en 2. ¿Para qué? Para que se estén estableciendo las iglesias regionales, para que en todos los campos y en todas las regiones pueda resplandecer la luz de Jesucristo. Para que en todos los campos donde Dios nos ha puesto, resplandezcamos. Y haya esa luz que la gente hoy en día está echando en falta. Pero necesitamos entender la palabra. Necesitamos entender realmente quién es este Jesús. Ese Jesús que vamos a proclamar y que tenemos y debemos de proclamar. ¿Quién es este Jesús? Tenemos que entender que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Es aquel que en el Antiguo Testamento mencionaba el Mesías que había de venir y que todo el Testamento judío esperaba y anhelaba, y cada año con la Pascua decían, el Mesías ha de venir. ¿Cuándo vendrá ese Mesías? Y se olvidaron del Nuevo Testamento que nos está diciendo que el Mesías ya ha venido, que está entre nosotros, que ya está. Por eso tenemos las Escrituras delante de nosotros, por eso tenemos la Biblia que fue escrita con la finalidad última de que entendamos de que la vida está en Jesucristo. La Biblia que tenemos es para que yo entienda esta verdad. Primera de Juan 5:13. Nos está diciendo, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Esta escritura que es para nosotros, a los que creemos, para que sepáis, no seáis ignorantes, para que no seáis engañados, para que creáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la razón para la cual tenemos las Escrituras y tenemos la Biblia, para que tengamos y para que creamos esta verdad. Ahora, ¿qué es lo que más deberíamos de temer como creyentes? ¿Tendríamos que temer a esas personas que se levantan en nuestra contra? ¿Deberíamos de temer a aquellas otras religiones que se nos oponen? ¿Tendríamos que temer a los testigos de Jehová que, es que los testigos de Jehová están creciendo mucho? ¿Tendríamos que temer o debemos de temer a ese movimiento que está creciendo del islamismo en España, que ya decían
leía esta semana en un artículo que en España ya son 3,6% de musulmanes en España. Y hay algunos creyentes que ven esto como una amenaza, que el islamismo está creciendo. Y lo ven como una amenaza. Y a veces se tiene miedo ante eso, ante la gran oposición que se opone a nuestro ministerio, a nuestra vida. Hay personas que tienen miedo, sí se nos oponen, o hay una gran oposición. No es esto lo que debíamos de temer. Ahora, ¿a qué debemos de temer? Tenemos que temer, en primer lugar, a nosotros mismos. Ese debería de ser mi mayor temor. ¿Cuál debería de ser el mayor temor? Que compartamos el Evangelio de manera ambigua. Que compartamos el Evangelio de manera vaga. Que compartamos el Evangelio de cualquier manera. Sin ver ni entender el plan y el propósito de Dios y que simplemente lo hagamos, bueno. Eso sí debería de preocuparnos. No es predicar cualquier cosa. No es compartir una religión, ni una filosofía. No es tampoco el estilo de vida, que muchas veces proponen, bueno, pues es un estilo de vida ético. No estamos hablando de un estilo de vida ético. Estamos proclamando la vida de Jesucristo, que es el que nos está dando vida. Eso debería de preocuparnos. Debería de preocuparnos qué va a pasar con las siguientes generaciones que vienen detrás de nosotros. Porque si nosotros hablamos un evangelio mixto, un evangelio confuso, un evangelio ambiguo, nuestros hijos perderán el evangelio. Si nosotros proclamamos algo ambiguo, mixto, que cogemos de evangelio porque somos creyentes, predicamos la Biblia, y está todo eso muy bien, pero cuando mezclamos todo eso con el evangelio, cuando mezclamos el humanismo, cuando mezclamos la religiosidad, cuando mezclamos el misticismo, ya no es evangelio, ya es otra cosa, ¿verdad? Muchas veces os pongo el ejemplo, ¿verdad? ¿Esto qué es? Es una figura geométrica, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Triángulo, ¿verdad? Pero si a ese triángulo le quitamos un lado, ¿qué se convierte? ¿Se puede convertir en medio triángulo? ¿Se puede convertir en 2/3 porque tiene 2, de 3 tiene 2? ¿Serían 2/3 de triángulo? Se convierte, alguien ha dicho, un ángulo. Pero un ángulo y un triángulo son dos figuras geométricas, ¿verdad? Y en eso coinciden, pero son totalmente diferentes, son dos cosas totalmente diferentes. Cuando nosotros mezclamos el evangelio con otras cosas, se convierte en otra cosa. No es que tengamos medio evangelio, no es que tengamos 3/4 partes del evangelio, tampoco es que tengamos 99% de evangelio, 1% de X. ¿Está bien esto? Hombre, mejor que nada es. Pero ya no es evangelio, ya es otra cosa también. Necesitamos entender esto para no mezclarlo y de lo que deberíamos de preocuparnos, que nuestros hijos no mezclen, no reciban ese evangelio mixto, que no reciban ese evangelio mezclado. Y es curioso que esto lo aprendí en Corea, cuando en Corea una de sus comidas preferidas, no recuerdo ahora su nombre, pero seguro que Kimi y algún coreano lo sabrá. Cuando mezclan toda la comida, el arroz, la verdura, le ponen un huevo frito, la pipimpa, no me salía el nombre, ¿verdad? ¿Es así o no? ¿Qué le hacen? Les gusta todo mezclado, esa comida es mezclar todo, una salsa con todo mezclado. Y yo recuerdo que el pastor Ryu dice, a los coreanos les gusta mucho, pero a mí no me gusta nada esa comida, decía el pastor Ryu. Y lo referenciaba al evangelio. ¿Por qué? Evangelio no puede ser nunca mixto, no se puede mezclar.
Mezclemos la comida, está bien. Si te gusta, hazlo. Evangelio no se debe de mezclar. Hay muchos teólogos, hay profesores de seminario, teólogos cristianos que dicen que el cristianismo es como otra religión y que debería de haber diversidad en las religiones. Algunos teólogos dicen eso. Al fin y al cabo dicen que, bueno, que hay otros muchos caminos para la salvación, que no solamente hay un camino. Bueno, teólogos que dicen que, bueno, si vas por el budismo también, que si vas por el islamismo también, porque al fin y al cabo todos al final llegan a Dios y enseñan esto. Yo hubo un caso de un profesor de seminario que enseñaba esto, que simplemente el cristianismo era otra religión más. Y cuando despidieron al profesor, el seminario prescindió de sus servicios por estas enseñanzas, los alumnos se pusieron en huelga, porque decían que eran enseñanzas muy refrescantes, eran enseñanzas nuevas, dinámicas, que eran novedosas, y que querían ese tipo de enseñanzas porque eran frescas, novedosas. Y era una realidad. Son ideas del posmodernismo, que una vez el seminarista nos enseñó, que se han extendido por todas las partes del mundo y de Europa concretamente. Por eso se llega a la conclusión que la salvación está en otras partes o en otras religiones también. Y por eso dicen que, bueno, ¿para qué van a predicar el Evangelio si al fin y al cabo todas son iguales? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de este pensamiento? Sencillo, que no entendamos, que no hablemos del Evangelio, que no entendamos realmente el Evangelio completo. 100%, no 99%, 100% Evangelio. No quieren que se entienda esto. No quieren que salgamos al campo tampoco a proclamar este Evangelio. Al fin y al cabo todas las religiones son iguales. Entonces, ¿para qué vas a salir a la calle? ¿Para qué te vas a encontrar si las personas, al fin y al cabo, en alguna creencia tienen todo lo mismo? Ahora, debemos de comprender por lo que debemos de encomendar nuestras vidas. Tenemos que entender cuál es el origen de la salvación, para qué Dios nos ha llamado, para qué Dios nos ha salvado. Yo tengo que entender cuál es la verdadera solución que la Biblia nos revela. ¿Cuál es la verdadera solución? Que solamente hay un nombre dado a los hombres. Que solamente hay un camino, que tiene también nombre, que es Jesucristo. Que este es el mensaje que profetizaron en el Antiguo Testamento. El Mesías que había de venir, el Cristo que había de venir. Es la promesa de la Biblia y tengo que ver la palabra y tengo que entender la Biblia siempre como una promesa de parte de Dios. Toda la Biblia, 66 libros de la Biblia nos hablan de una promesa. Aquel que había de venir. Nos habla de la promesa en el Nuevo Testamento del Cristo que ya ha venido. Donde ya Dios nos ha dado la verdadera respuesta al problema del ser humano. Con sus consecuencias. Juan 8:44, donde el hombre está sometido a Satanás, donde el hombre sigue estando en cautiverio, en esclavitud, donde sigue estando sufriendo de enfermedades, de acechanzas del diablo, donde la persona no es libre. Todas estas situaciones en las cuales el hombre, y más, está abocado. Y que Cristo ha venido a dar la respuesta. Génesis 3, versículo 15. Porque la simiente de la mujer. Pero no es solamente saberlo. Estoy seguro que todos lo sabéis. Y estoy seguro que incluso más de uno podría repetir este texto de memoria. ¿Verdad que sí? Pero no es saberlo simplemente. Es experimentarlo. Es experimentar esta verdad. Yo antes no sabía esto. Siempre veía el mundo desde una perspectiva de qué mal está el mundo. ¿Verdad? Qué mal está el mundo. Qué malos políticos tenemos. Qué malos banqueros que van las cosas tan mal. Y no entendía la razón de por qué eso estaba aconteciendo.
Ay, ¿por qué hay tantas dictaduras? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay levantamientos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entendía esto. Tampoco entendía la razón de la respuesta. Necesitamos esta palabra. Yo no sabía que todo el mundo estaba atrapado en esta condición espiritual. Ahora lo veo. La nueva era, la masonería, el judaísmo, está implantándose en todo el mundo. Hay esas grandes potencias que se están levantando con estos problemas espirituales, pero Dios a través de vosotros, repito, Dios a través de vosotros abrirá las puertas para España. Qué poquita fe tenemos. Amén. Hermanos, Dios la va a abrir por vuestra causa. Dios abrirá las puertas para España. Porque Dios lo ha dicho, y cuando Dios lo dice, es una promesa. ¿Por qué nos dio a Cristo? Es la promesa de Dios para que esto ocurra. ¿Por qué Dios nos ha levantado a nosotros? Para confirmar esta palabra a través de vosotros. Yo tengo que creerlo. Por eso oro, por eso oramos y os confirmamos en esta palabra en el nombre de Jesucristo. Que aunque nos ataquen no pasa nada. Que aunque se levanten en nuestra contra, como hicieron con Pablo, con Jasón, aunque se levanten en nuestra contra, aunque vayan a perseguirnos, no importa, no importa, solo Cristo. Cuando yo entiendo esto, entonces, aunque vengan toda la oposición contra mí, yo siempre diré, solo Cristo, 100%, solo Cristo. Cuando lo experimento, puedo beber, puedo tenerlo. Pero no podemos engañarnos, ni podemos engañar a Satanás. Satanás sabe quién tiene a Cristo y quién no tiene a Cristo. Entre nosotros a veces podemos manejarnos, engañarnos, pero a Dios no podemos, a Satanás tampoco. Y sabe. Por eso tenemos que tomar la palabra. Entra en el arca. Entra en el arca. Entra en el arca para que tú y tu familia seáis salvos. Entrar en el arca. Para que tengamos ¿qué? Vida. Entra en el arca. No a formar una nueva religión. No vamos a formar la secta de los del arca. No era eso. Era la vida. Lo que necesitamos. Éxodo 3:18. Necesitamos hacer culto. Necesitamos dar culto a Dios. Necesitamos el sacrificio de la sangre. Necesitamos el sacrificio de Cristo para dar culto, para salir de la esclavitud. ¿Por qué necesitamos? Porque necesitamos salir. Pero no es solamente saberlo, es experimentarlo. Os bendigo para que empiecen ya estas bendiciones en vuestras vidas, en la mía propia. Que empiecen estas bendiciones en nosotros. Isaías 7:14. Esa palabra se cumplirá. Y todo aquel que creía en esa palabra era liberado. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Mateo 16:16. Ese Jesús que había de venir. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro lo pudo confirmar en su vida. Necesitamos confirmarlo en nuestra vida. No es solo saberlo, es entenderlo, vivirlo, experimentarlo. Pedro recibió esa palabra y recibió la bendición de la roca. Recibió esa gran bendición. Yo edificaré mi iglesia. Necesitamos tomar esta palabra. Necesitamos entender esta palabra. Lo que está diciendo Jesús a Pedro, lo que nos está diciendo también a nosotros hoy es, hijo mío, no os preocupéis. No os preocupéis, hijos míos. No os preocupéis, evangelistas. Misioneros, no os preocupéis. Obreros, no os preocupéis. Incluso, pastores, no os preocupéis. Es la palabra que le está diciendo. Yo edificaré mi iglesia. ¿Dónde?
en tu fe. En tu fe. No en tu preocupación, no en tu trabajo, no en tu esfuerzo, no en tu humanismo. La fe es donde Cristo edifica su iglesia. Es en la fe de creer. Señor, ¿cuándo vamos a construir la iglesia? Señor, ¿cuándo nos vas a dar un local nuevo? Señor, ¿cuándo vamos a tener uno más grande, más cómodo, más acorde con nuestras necesidades? No hace falta preocuparse. No estéis en preocupación. No hace falta preocuparse. Preocupación es incredulidad. ¿Cuándo Dios lo hará? No lo sé. Pero sé que Él lo hará, que Él edificará sobre esta roca. ¿Qué es lo que necesito? Necesito fe para creer. No necesito conocimientos de ingeniería. No necesito tener conocimientos de economía. Eso vendrá después. Necesito fe para creer. Fe. ¿Cómo tengo que hacer la evangelización del mundo? No lo sé. No hace falta preocuparse. Preocupación es camino de Satanás, es el camino que Satanás tiene para tentarnos. No tenemos que preocuparnos, porque además las puertas del Hades, dice la palabra, no prevalecerán. ¿Cuándo? En el momento que creas. ¿Cuándo Pedro pudo experimentar esta palabra? Cuando creyó. A lo primero no lo entendió. Pasa como a nosotros, los creyentes de ahora, que recibimos la palabra, no lo entendemos. Y en el momento que recibió la palabra, Pedro, a los 5 minutos, ¡ay, Señor, no bajes a Jerusalén porque te van a matar! Pedro, no has entendido nada. Es necesario que el Cristo padezca y muera por causa vuestra. ¡Ay, no! Vamos a impedirlo. Vamos a dejar que tú no mueras. ¿Cómo vas a morir? Apártate de mí, Satanás. ¿No entendió? Pero cuando lo creyó y lo entendió, la iglesia se levantó a través de él. Os bendigo para que creáis esto. Creer esto, en el momento en que creamos, acontecerá. ¿Sabes lo que ocurre? Un paso más. Cuando yo creo esto, será mío. ¿Amén? Cuando yo lo creo, es mío, forma parte de mí. Pero cuando lo experimento, España salvará. Cuando yo lo empiezo a experimentar, España se salvará. Cuando lo creemos, cuando creemos esto, recibimos salvación. Somos salvos. Pero cuando lo experimentamos, es cuando se empiezan a solucionar los problemas de la familia. Cuando lo creemos, somos hijos de Dios y somos salvos. Cuando lo experimentamos en nuestra vida, se levantará el movimiento de evangelismo en España. Se levantarán los verdaderos evangelistas. Cuando lo creo es mío, forma parte de mí y de mi salvación. Pero cuando empiezo a experimentarlo a lo largo de mi vida, me convierto en el evangelista. Cuando lo creo, cuando lo experimento, Satanás huye. Cuando lo experimento, a donde yo vaya, el reino de los cielos se establece. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que podáis experimentar esta palabra. No solamente hacerla vuestra, experimentarla más allá de cualquier otro pensamiento. Experiméntalo en vuestra vida. Y recibiréis poder. Ese poder que Jesús os va a dar. Experimentaréis ese poder en el cual Jesús solamente es el quien ha vencido a Satanás. Él que es el único que ha podido derrotar a la muerte. Y lo dice en 1 de Pedro 3:18, es un texto. 1 de Pedro 3:18, lo voy a apuntar para que lo tengáis. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El nombre de Cristo no es simplemente un nombre. No es solamente un nombre, sino aquel que soluciona todos los problemas eternos. No es solamente un nombre donde nosotros lo ponemos y nos lo colgamos al cuello.
No es solamente un símbolo de una cruz donde nos hacemos una medalla de oro, de plata, de lo que sea, y nos la llevamos colgada en el cuello, o los varones a veces en la solapa, que llevamos una cruz. No es solamente eso. No es solamente un nombre, sino que es el solucionador de todo problema. Es aquel que ha solucionado el problema del pecado. Lo ha resuelto a través de su muerte, pero también dice que ha vencido al mundo que hay a nuestro alrededor. Porque nosotros no podemos vencer al mundo con nuestras fuerzas. El único nombre que nos permite vencer es el nombre de Jesucristo. Es el único nombre que necesitamos. Proclamar en medio del problema, en medio de tu dificultad. Proclama el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre. Juan lo empleó y lo dijo de otra manera, 16:33. Leerlo luego en casa. Confiad, en el mundo tendréis aflicción, decía. Es verdad que vendrán problemas, dificultades. Es verdad que ocurrirán ese tipo de cosas, pero él dijo, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Amén. Él ya ha vencido toda la oposición del mundo, todo lo que se ha levantado en nuestra contra ya ha sido vencido, incluido nuestro gran adversario, ya ha sido derrotado, el diablo ya ha vencido. Nosotros que éramos esclavos, estábamos atados bajo maldición de Satanás, pero la palabra nos dice que ya esa obra ha sido quebrada en el nombre de Jesucristo. Esa obra ya ha sido rota. Que ahora tenemos victoria en el nombre de Jesucristo. Nada más tenemos que entender esto. Ya tenemos la victoria en el nombre de Jesucristo. Por eso, ¿qué se nos pide que hagamos? Simplemente que nos volvamos a proclamar ese nombre a todos los lugares donde el Señor nos lleve. ¿Qué es evangelismo? A veces preguntamos, el seminarista tiene esa asignatura, a veces hablamos. Evangelismo, la caja roja. Evangelismo, salir a proclamar, a dar y repartir folletos, todo eso está bien. Hacer música en la calle también. Yo le compartía porque él era más joven. Eso ya lo hemos hecho aquí en Parla, ¿verdad? Los más veteranos del lugar. ¿Os acordáis cuando salíamos al bulevar antes de que pusieran el dichoso trenecito? Salíamos al bulevar y cantábamos y hacíamos mimo, hacíamos teatro y salíamos a repartíamos folletos y hablábamos, ¿verdad? ¿Os acordáis? Está bien, lo hemos hecho, quiero decir. No estoy diciendo que eso esté mal, lo hemos hecho nosotros. Y recuerdo que nos poníamos y venían a veces grupos de Estados Unidos, americanos, ¿verdad? Y había alguno le compartía al seminarista, y alguno que veía un banco, y banco que se subía y se ponía a gritar y a proclamar, un chiquito negro de New Jersey. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Ya, María José se acuerda todavía. Era un ciclón, ¿verdad? Era donde iba, el hombre iba ahí con un bozarrón, se ponía a proclamar. Está bien. Ese evangelismo también. Pero necesitamos un evangelismo que sea más, como Jesús enseñó a sus discípulos, que seáis como la levadura, que leuda toda la masa. Evangelismo tiene que ser el significado, el objetivo de nuestra vida. Tiene que ser el propósito por el cual Dios nos ha llamado. La vida más valiosa, más que un presidente de gobierno, es la vida de un obrero que es evangelista. Porque ha entendido el plan y el propósito de Cristo y del mundo. De ese evangelista que vive dando un evangelio 100% puro. Ya entendéis lo que quiero decir con puro, ¿verdad? No hasta luego malos entendidos. Entendemos, ¿verdad? No mezclado con ninguna otra cosa. La razón para ser bendecidos. Y cuando queremos que ser bendecidos, la razón de ser bendecidos es por causa de la evangelización. Por eso es que nosotros somos bendecidos. ¿Qué es evangelismo? En 3 palabras. ¿Qué es evangelismo? Experimentar a Emmanuel. ¿Amén? ¿Tenemos la bendición de Emmanuel? Aquí ya no hay tanto amén. La bendición de Emmanuel, Dios con nosotros, Dios conmigo. ¿Qué es evangelismo?
es experimentar, no solamente una idea teológica, no es una idea doctrinal. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Incluso hasta los no creyentes o los creyentes medio raros también lo piensan, ¿verdad? Y hay muchos católicos que llevan y dicen, sí, hombre, claro que sí, mira. Y me sacan y dicen, mira, el Sagrado Corazón de Jesús lo llevo conmigo en el corazón. Han entendido. Y mira, San Pancracio en el coche. San Pancracio, ¿no? El de los San Pancracio. Y le pongo una hojita de laurel o de perejil al San... ¿A quién es? A San no sé quién, bueno, da igual. Para que traigan economía. Entonces dicen, claro que lo entiendo, y bueno, y por no hablar de la Virgen, que no quiero meterme en ese tema, ¿verdad? Pero sí, sacan la estampita, ¿verdad? No me estoy refiriendo a sacar una estampita, no me estoy refiriendo a sacar un dibujo, no me estoy refiriendo a sacarme una cruz o un crucifijo, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a experimentar a Emmanuel de verdad en tu vida. Que cuando llegues a tu trabajo la gente pueda ver que eres diferente, que hay algo distinto. Que puedan ver. A eso me estoy refiriendo, a que poder experimentar que aún en medio de todo conflicto, la paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que yo experimento. Y la gente se asombra y te mira y te dice, eres raro. Y tú dices, no, simplemente experimento a Emmanuel. ¿A qué Manuel? No es Manuel, ¿verdad? El hermano, no. Emmanuel, Dios que es con nosotros. Dios que está conmigo. Pero yo lo experimento, lo vivo. ¿Qué es evangelismo? Que este Dios que está conmigo obra en mi vida. No es solamente además que es un acompañamiento, no es un anexo a mí, sino que Dios obra en mi vida. Es experimentar el poder de Dios en tu vida. Es el poder experimentar esa gracia de Dios en cada momento, en cada circunstancia de tu vida. Evangelismo es cumplir, además, el deseo del corazón de Dios. Evangelismo no es una metodología, no es un sistema de crecimiento de la iglesia. Evangelismo no es que la iglesia crezca. Es cumplir la voluntad de Dios, es cumplir el deseo de Dios, es cumplir lo que hay en el corazón de Dios. Por eso, la palabra, la Biblia nos enseña, Lamentaciones 4, del 1 al 5. ¿Qué nos estaba diciendo? Nos explica, nos dice por qué el pueblo de Israel falló. Entre muchísimas veces, empleamos muchos textos, este es uno de ellos también. ¿Por qué el oro puede perder su lustre? ¿Cómo los hijos de Sión pueden ser comparados con vasijas de barro? Está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué si sois oro, no estáis resplandeciendo como el oro? ¿Por qué si sois oro, os tratan como barro? Está diciendo por qué. ¿Por qué ocurre todo eso? Y muchas veces veo las iglesias no son capaces de jugar el papel que les corresponde en el mundo. No somos capaces de verlo. El verso dice, pero mi pueblo se ha hecho cruel como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeños pidieron pan y no hubo quien se lo diese. ¿Qué está diciendo? No había nadie que les diera la palabra. No había nadie que les diera el evangelio. No había nadie que les compartiera el mensaje de Cristo. No había ningún obrero que diera el evangelio. Había muchas palabras, pero no era el evangelio. ¿Por qué? Estaba mezclado. Tenía evangelio, pero no era evangelio. ¿Por qué? Estaban dando una palabra, vamos a ponerlo así, mixta, como las paellas. Paella mixta, ¿verdad? Que no es de pollo ni de marisco, es mixta, de las dos, ¿verdad? Y los valencianos dicen, eso ya no es paella. ¿Habéis conocido a valencianos así? Pastor José Martí es uno de ellos, y Josué. Cada vez que le hablo, hoy comí una paella, y dijo, en Madrid no podéis haber comido paella, será arroz con pollo o arroz con algo, eso no es paella. ¿Por qué? Porque no cumple 100% los requisitos para ser una paella valenciana. Es un ejemplo pueril, pero sirve.
Necesitamos que sea realmente evangelio 100%. Es la situación, la que está narrando en Lamentaciones, la situación que queda si no hay quien dé 100% evangelio. Es la situación que queda, que los niños tienen sed, tienen hambre. Y como decía mi esposa el otro día, me contaba, cuando una persona tiene mucha sed, que viene de un desierto, es muy peligroso. Cuando una persona tiene mucha hambre, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque teniendo tanta sed, teniendo tanta hambre, beben en cualquier sitio, comen cualquier cosa. ¿No habéis visto programas de estos que los sueltan en la jungla? ¿Y se comen qué cosas? Cosas que nunca comeríamos si no tuviéramos hambre. Se comen gusanos, se comen larvas, se comen cualquier cosa. Una serpiente de cualquier manera. Dice, tú nunca te comerías eso ni loco. Sí, pero tengo hambre. Y se comen cualquier cosa. Y luego le sienta mal, hay diarreas y todo. Claro, estás comiendo cosas que no te convienen. Ay, pero es que tenía hambre. Es peligroso. ¿Por qué crece tanto las religiones? ¿Por qué crecen tanto las sectas? ¿Por qué crece tanto, como decíamos, incluso los musulmanes? ¿Por qué crecen todas las ideologías? Porque hay hambre, porque hay sed. Pero están dando cosas mixtas, cosas parecidas, similares. Recordemos, vivimos en una época laig. ¿Sabéis lo que significa, verdad? Laig. Sucedáneos. Vamos a comer algo y tú ves los componentes y dices, vamos a ver, zumo de naranja. Y cuando terminas de leer todos los componentes te dice 5% de zumo. ¿Es así o no? Coger cualquier marca reconocida. Tiene de todo y al final dice 5% de zumo. Vale, ¿qué me estáis dando en el 95% restante? ¿Qué estamos tomando? Con los alimentos lo mismo. ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tantas cosas que nos estamos padeciendo? Porque estamos tomando 5% de lo que creemos que debemos de comer, no, el otro 95%. Es otra cosa. Con el Evangelio está ocurriendo en lo mismo. Tomemos el Evangelio. Tomemos la evangelización como el propósito. Mateo 9:36, Jesús muestra el campo a los discípulos, que no hay nadie realmente dando el Evangelio. Mateo 9:36. ¿Qué dice? Mira, el campo está preparado, pero no hay obreros. El campo está preparado, no hay obreros. Versículo 37. ¿Qué les está diciendo? A la verdad la cosecha es abundante, los obreros son pocos. Entonces dice, envía. Y Jesús envía a los 12 y después envía a los 70. Porque ya está preparado. Está preparado. ¿Por qué? Mateo 24:14. Este evangelio será predicado. Es decir, ya está todo preparado. Ya está todo hecho. Solamente hacen falta los obreros para que se cumpla la palabra. Envió a 12 discípulos, después envió a 70 de 2 en 2. ¿Para qué? Para encontrarlos. Donde entréis y se os reciban, quedaros. Si no, marcharos otros, porque no será el lugar. ¿Qué le está diciendo? Está todo preparado. En el texto que hemos leído, siempre me recuerdo, hay 2 pueblos muy curiosos que se mencionan. Y muchas veces recuerdo y me hace gracia. En el capítulo 17 leemos, pasando por Anfípolis y Apolonia. Anfípolis, Apolonia. ¿Qué pasa? ¿Que esos 2 pueblos eran peores que los otros? ¿Por qué no predicó allí el Evangelio? ¿Pasó de largo? ¿Por qué? ¿No lo habéis preguntado nunca? Pues dice que pasando por esos 2 pueblos. ¿Y qué pasó en esos pueblos? ¿Por qué no me dices qué pasó? ¿O no pasó nada? No, simplemente pasó de largo. ¿Por qué? Porque no era el tiempo, no era el momento, ni eran las circunstancias, ni las personas preparadas de parte de Dios. Era el tiempo de Tesalónica.
no de Anfípolis, no de Polonia, era el tiempo de Tesalónica. Estamos en el tiempo de España, estamos en el tiempo donde tenemos que levantarnos los obreros y los discípulos de Jesucristo para hacer la evangelización del mundo. Por eso os bendigo en el nombre de Jesús. Estad siempre gozosos, como la iglesia de Tesalónica, que entendió correctamente lo que es el Evangelio y entendió lo que es la oración. Y por eso llegan a esta conclusión: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Os dejo esta palabra: dad gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Os dejo esta oración en el nombre de Jesucristo para que la viváis, para que la experimentéis. Sé que es difícil, estad siempre gozosos. Es difícil. Ya lo sé, orad sin cesar. Ahora lo entiendo. Ahora sé por qué tengo que estar gozoso. Ora sin cesar. Y en medio de las circunstancias, da gracias a Dios. En medio de las circunstancias. No dice las buenas. No dice las buenas solo. Dice en medio de todas las circunstancias, sean las que sean, dad gracias a Dios en todo. Amén. Porque esta es la voluntad de Dios. Dios lo tiene todo preparado. Por lo tanto, gracias, Señor. Las circunstancias, gracias. ¿Por qué? Están preparadas. Por eso, Señor, gracias, y me quiero gozar en medio de las dificultades, porque esta es tu voluntad en Cristo. En Cristo. Os bendigo para que estéis en Cristo disfrutando y bendiciendo y disfrutando de estas bendiciones. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que las más grandes bendiciones estén sobre vuestras vidas a partir del día de hoy. Que las podáis gozar, pero sobre todo que las podáis experimentar en el nombre de Jesucristo. Amén.